y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola familia, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Qué gusto poder estar con ustedes en este tiempo de meditaciones teoterápicas, de volvernos a encontrar para seguir aprendiendo más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jimena de Dono y junto a mi esposo tenemos la bendición de servir al Señor en San Luis, Argentina. Quiero compartir con ustedes esta cápsula que le he titulado Acercándonos al Maestro. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo sé qué tan cerca estoy a una persona? Quizás podemos responder esto pensando que la cercanía la podemos medir por una distancia física, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿sí? Porque yo puedo estar físicamente cerca de la persona, pero eso no quiere decir que esté unida, conectada y que esté en intimidad con esa persona. Entonces podríamos decir que cómo sé qué tan cerca estoy a una persona por la relación que tengo con esa persona, por la conexión, por la intimidad que tengo de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en la casa, ¿no? Nosotros estamos relativamente cerca de los hijos, del cónyuge, pero qué tan conectados estamos, qué tan unidos, qué tanta intimidad hay entre nosotros, con mi cónyuge, con mis hijos, ¿sí? Entonces la cercanía tiene que ver con la intimidad que yo tengo con esa persona, ¿sí? Cuando yo tengo esa conexión, esa intimidad con la persona, soy cercana, en eso podría medir yo la cercanía, ¿sí? A una persona. Quiere decir que yo conozco a esa persona, conozco sus gustos, ¿sí? Que le agrada, que le desagrada, conozco hasta lo que piensa, ¿sí? Cómo actúa, ¿sí? También el estar cerca a esa persona me lleva a poder recibir muchas cosas de esa persona, como por ejemplo amor, afecto, aún aprender de esa persona, ¿sí? Eso me da la cercanía, el estar cerca a la persona. ¿Y qué tan cerca entonces nosotros podemos decir que estamos del Maestro, ¿sí? Del Señor Jesús? ¿Qué tan cerca estamos? Y esto lo tenemos que medir por la intimidad, por la relación que yo tengo con el Maestro. ¿Qué tanto conozco al Maestro? ¿Qué tanto sé lo que le gusta, lo que le agrada al Maestro? ¿Sí? ¿Qué tanto recibo del Maestro? En todo eso podemos entonces medir qué tan cercanos estamos al Señor Jesús. Y yo quiero que meditemos en esto, ¿sí? Y les invito a ir a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Y yo aquí anoté algunos puntos, lo que me da la cercanía. Cuando yo estoy cercano al Maestro, me acerco, ¿sí? Tengo esa cercanía, esa intimidad, esa relación, esa conexión con el Maestro, yo puedo entonces recibir muchas cosas. Podríamos decir, recibir muchos beneficios, muchas bendiciones de parte del Maestro, ¿sí? Y acá quiero hablar del primer punto, ¿sí? Cuando estamos cerca del Maestro, cuando estamos en intimidad, cuando nos acercamos a Él, estamos conectados con el Maestro, yo puedo ser enseñado. Ese es el primer punto. Y vamos a leer lo que dice en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 2. Dice, lo voy a leer aquí en la nueva versión internacional, ¿sí? Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles, diciendo, y ahí el Señor Jesús les enseña las bienaventuranzas, ¿sí? Esto sucede
cuando los discípulos se acercan. Dice que el Señor, dejando las multitudes, vio las multitudes, pues nosotros sabemos que el Maestro, el Señor Jesús, llevaba mucho tiempo enseñando, predicando, y había momentos en que Él se apartaba. Y en lo que estamos leyendo, pues el Señor Jesús dejó a la multitud, se apartó, subió al monte, ¿sí?, a una montaña, y ahí dice que se le acercaron los discípulos. Se le acercaron los discípulos y dice que Él les empezó a enseñar. Y aquí es donde les enseña las bienaventuranzas, ¿sí? Y este es el primer punto. Cuando yo estoy cerca del Maestro, yo tengo la bendición, el regalo de ser enseñado, de recibir todas las enseñanzas que el Señor tiene para mi vida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso regalo. O sea, para mí es un regalo eso. El que yo pueda acercarme al Maestro, saber que yo puedo ser enseñado, que puedo ser bendecido a través de esas enseñanzas. Y cuando yo estudiaba un poquito más esto, en lo que leía, se dice que Jesús, en ese momento que le estaba enseñando a los discípulos, les habló de las bienaventuranzas, y es el único momento donde les habla de las bienaventuranzas. No sucede en otro tiempo, ni más adelante el Señor volvió a dar esta enseñanza. Y aún todo el capítulo 5, ¿sí? Realmente el Señor Jesús les enseña cosas muy profundas a los discípulos, misterios del reino de los cielos, empezando por las bienaventuranzas, también hablándoles del tema del perdón, ¿sí?, del divorcio, de muchas otras cosas que vemos en este capítulo, ¿sí?, pero que el Señor Jesús no volvió a enseñar, sobre todo el tema del sermón, del monte, ¿no?, de las bienaventuranzas. Es el momento en el que se da, en donde Él les enseña a sus discípulos estos misterios, los misterios del reino de los cielos. Qué maravilloso, porque los que se acercaron a Él fueron los que recibieron esta bendición. Fueron a los que se les reveló secretos del reino de los cielos. Fueron los que estaban siendo enseñados. No fue la multitud, fueron los discípulos que se acercaron. Entonces, familia, como primer beneficio, primer puntito, regalo, es que cuando nosotros nos acercamos al Maestro, somos enseñados. Y no solo eso, sino que se nos revelan grandes misterios del reino de Dios. Eso es cuando estamos cerca del Maestro. Se puede decir entonces que cuando estoy cerca del Maestro, yo recibo revelación, algo que no viene de nosotros, obviamente viene de Dios. Y la revelación se da en intimidad, en comunión, en conexión con Dios. Entonces, cuando yo me acerco al Señor, no solo soy enseñado, sino que también puedo recibir revelación. Y esto me hace acordar, mejor dicho, recordar que en Lucas, ¿sí?, capítulo 9, ustedes recuerdan la conversación que el Señor Jesús tiene con sus discípulos, donde les dice, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Sí? Y entonces algunos de los discípulos, la gente dice, la multitud dice que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que sí, empiezan a decirles. Y entonces el Señor Jesús cambia la pregunta. Ya no les dice qué dice la gente o quién dice que soy la multitud, no. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Sí? Y ahí sabemos que Pedro responde lo correcto, ¿no? Le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y qué dice Jesús? Muy bien, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre, te lo ha revelado el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo. Maravilloso, porque Pedro sabía quién era Jesús, ¿sí? Y Pedro tuvo una revelación que los demás no tuvieron y que la multitud no tenía, porque la multitud decía, Jesús, el Maestro, es un profeta, es Elías, y decían otras cosas, pero no sabían que era el Hijo de Dios. Esta revelación que llega a Pedro es porque Pedro estaba cerca del Maestro. Entonces,
Familia, cuando nosotros estamos cerca del Maestro, estamos conectados, estamos en intimidad, podemos ser enseñados, podemos recibir grandes secretos del reino de los cielos, podemos recibir revelación, que no todos lo tienen, que la multitud no lo tiene, sino los discípulos que se acercan y están al lado del Maestro dispuestos a ser enseñados, ¿sí? ¿Qué otro beneficio, qué otro regalo recibimos cuando estamos cerca del Maestro? Que nosotros podemos evidenciar los milagros, ¿sí? Podemos recibir los milagros, pero también podemos ser usados en esos milagros. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, ¿sí? Mateo capítulo 14, versículo 19. Y bueno, esto es un pasaje muy conocido, ¿sí? De la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? Yo voy a leer nada más un versículo, el versículo 19, Mateo capítulo 14, versículo 19. Dice: luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba, y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos, se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente, ¿sí? Y aquí yo encuentro otro regalo, ¿sí? Otro beneficio de estar cerca al Maestro, y es ver los milagros, ¿sí? Presenciar los milagros. Los discípulos estaban con Jesús cuando se dio la multiplicación de los panes y los peces y vieron ese gran milagro de cómo se multiplicaron esos panes, de cómo se multiplicaron esos peces y cómo se pudo alimentar a más de 5,000 personas, ¿sí? Pero no solo eso, sino que los discípulos fueron usados también en medio de ese milagro. ¿Y por qué lo digo? Porque acá lo dice en la palabra que Jesús oró, se multiplicó, le dio los panes y los peces multiplicados a los discípulos, y los discípulos dieron de comer a la gente, lo distribuyeron, o sea, sirvieron en ese momento. Jesús no fue a repartir los panes y los peces, Él hizo el milagro, lo multiplicó, ¿sí? Pero quienes sirvieron a la gente fueron los discípulos. Y cuando yo estoy cerca del Señor, cuando soy discípulo, no solamente recibo los milagros, no solamente puedo presenciar los milagros, sino que también puedo ser usado por el Señor para llevar esos milagros a otras personas, para bendecir a otras personas. Es decir, que el Señor nos usa y nos lleva a servir, ¿sí? Como a estos discípulos, que los discípulos sirvieron. No solamente recibieron el milagro, no solamente comieron los panes y los peces y se saciaron, sino que el Señor los llevó a servir. Y esto sucede cuando yo estoy cerca del Maestro, ¿sí? Cuando estoy cerca del Maestro. Y otro regalo, ya para terminar, otro regalo que también vemos que podemos recibir cuando estamos cerca del Maestro es que somos transformados, en esa transformación somos confrontados también y disciplinados, ¿sí? Y esto es muy importante porque el Señor quiere que nosotros como hijos y como discípulos vayamos creciendo, vayamos avanzando en este camino de la fe, ¿sí? Y para eso tenemos que ser tratados, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser confrontados con la verdad de Dios, ¿sí? Y esto es lo que hacía Jesús con los discípulos. ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra de Dios cómo el Maestro, cómo Jesús les corregía a los discípulos? Con amor, pero también con autoridad, ¿sí? Les corregía, les hablaba. Y quiero que vayamos a Mateo 26, ¿sí? Capítulo 26, versículo 40, ¿sí? Cuando Jesús le dice, ¿no?, a los discípulos, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos,
y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Ahí vemos la corrección pues, que Jesús les hace a los discípulos, el llamado de atención, porque Jesús estaba en un momento importante, ¿no? Y complicado y difícil, porque Él iba a ser entregado, porque ya iba a ir a la cruz, y estaba en ese momento orando y le pide a los discípulos que lo acompañen en oración, que se queden velando, que se queden despiertos, orando. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se quedan dormidos, ¿sí? Y entonces viene Jesús y les dice: no pudieron, o sea, les llama la atención, como se dice aquí, los retó, ¿sí? No pudieron quedarse velando, orando, no pudieron acompañarme. Y esos llamados de atención nos hace el Señor, le hace el Señor a los discípulos que están cerca, ¿sí? Entonces, familia, qué importante estar cerca de nuestro Maestro, pero realmente cerca, en intimidad, conectados a Él. Porque a veces pensamos que sí estamos cerca del Maestro, ¿sí? Porque hacemos cosas espirituales, porque vamos a la iglesia, porque hacemos alabanza, porque ofrendamos, porque hacemos cosas que ya estamos acostumbrados a hacer. Pero eso no quiere decir que estemos cerquita al corazón de nuestro Maestro. La invitación es que realmente nos acerquemos al Maestro, que estemos en intimidad, que estemos conectados y que podamos recibir todos estos beneficios y estos regalos que hemos visto. El ser enseñados, en conocer los secretos del reino de los cielos, en que podamos tener revelación, en que podamos presenciar y ser parte de esos milagros poderosos del Señor y que podamos ser transformados. Todo eso se puede dar en nuestra vida y lo podemos recibir a medida que estamos más cerca del Maestro. Bueno, familia, quiero que terminemos este tiempo orando y dándole gracias a Dios por este tiempo, por esta meditación. Acompáñenme. Bendito Dios, te quiero dar muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta cápsula, Señor, por esta meditación teoterápica. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos haces un desafío, nos animas, nos desafías a que, Señor, estemos cerca de ti, cerquita, pegados a ti, Señor, donde nuestro corazón esté conectado con el tuyo, donde tengamos conexión, intimidad, Señor, conocimiento de quién tú eres, bendito Dios. Que cada día te podamos conocer, bendito Dios, y conocer lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres para nuestras vidas. Más cerca estamos de ti y más podemos recibir de ti, Señor. Más podemos ser enseñados, tratados, transformados. Más se nos revelan los secretos maravillosos que tú tienes, Señor, de tu reino. Por eso, Señor, cómo no estar cerca de ti. Que podamos tomar esta decisión de vivir pegaditos a ti, Señor. Muy, muy cerca de ti, Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén, familia. Bueno, nos veremos hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga mucho. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.